¿Tú cómo ves esta parte de inteligencia artificial, no? O sea, estamos todavía en una etapa bastante inicial, ¿no? ¿Crees que ya está madurando? Yo creo que también es algo subjetivo, pero sí que pienso que estamos recién en una etapa inicial de todo este tema, en la práctica, porque en realidad si uno va a la teoría de la inteligencia artificial, es un concepto que se desarrolla más o menos a partir de los años finales del año 40, inicio del 50. Desde mi criterio, como desarrolladora, como analista de datos, como científica de datos y como persona que trabaja con la tecnología todos los días de su vida, creo que la inteligencia artificial tiene que verse como una aliada. Pero pienso que estamos lejos de que la inteligencia artificial nos robe totalmente nuestro trabajo. Y bienvenidos a La Terminal, un espacio dedicado a temas técnicos relacionados con las tecnologías de la información, en donde debatiremos y platicaremos sobre lenguajes de programación, metodologías y demás temas que rodean este vasto mundo. Acompañado una vez más por Jorge Ávila. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal, Ulises? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenos días. Pues ya voy muy emocionado acá por comenzar a grabar este nuevo episodio de La Terminal. Tenemos un tema bastante interesante, una invitada muy especial y entonces, pues nos va a platicar un poquito de todo lo que realiza y pues ya muy emocionado para ver cómo podemos tratar este episodio, Ulises. Qué bueno. Y en esta ocasión, pues mi profesora de maestría, Laila Escheli. ¿Cómo estás, Laila? Hola, hola. Hola, Ulises. Shelly, por las dudas, vamos, te lo Cheli. comento nomás. Sí, sí, Shelly es, es difícil, estoy acostumbrada, no pasa nada, Ok, chicos. Un ok. placer. Saludo desde Argentina. Qué bueno. Pues, Laila, no sé si nos pudieras platicar cómo es que llegaste a toda esta parte, ¿no? De inteligencia artificial, por qué te apasiona, ¿no? El generar, modelos de aprendizaje y pues cuéntanos un poquito. ¿Cómo inició todo? Bueno, vamos por el inicio, justamente. Les cuento un poquito de cómo empecé yo con todo este tema y cómo fue evolucionando también. En mi caso, yo soy ingeniera en sistemas de información, dedicada ya recibida prácticamente va a ser 10 años ya que me recibí, así que hace bastante tiempo que estoy en todo este tema. Siempre me gustó, me llamó mucho la atención lo que es la tecnología, todo lo que es la innovación, también me encanta el tema de negocios, por eso también al día de hoy estoy desarrollando algunos emprendimientos vinculados a lo que es tecnología en sí. Mi carrera de los datos empezó un poco por accidente. No lo busqué, pero me llegó. Y desde ahí empecé a profundizar, a conocer un poco más. Trabajaba en una empresa donde no había nada desarrollado en este tema y me comentaron a ver si me interesaba poder meterme en este tópico que de vuelta hace 8 o 9 años atrás era como que súper nuevo todo. Y la verdad que lo encontré más como un desafío para hacer algo distinto, para poder también desafiarme a mí misma en algo que quizás no conocía. Y fue una cuestión más de aprendizaje de ese lado y obviamente luego me gustó y me encantó aprender más de las tecnologías como tal. Empecé trabajando con ClipView en ese momento. Luego a medida que fui avanzando conocí otras tecnologías como Power BI, también como Looker Studio, Tableau. Y bueno, poco a poco ya me fui dando como que mi propio camino, mi propio recorrido, mi propio espacio tanto en lo que es la formación como la consultoría, y poco a poco fui migrando de un rol más de analista de datos hacia un rol más de científico de datos hasta el día de hoy que también desarrollo cosas de ingeniería de datos. Fue un poco una evolución natural que creo que la gran mayoría de las personas que quizás estamos en este ámbito suele pasar. Empezamos por la parte más de análisis, más de negocio, más de data, y a partir de ahí empezamos a conocer como que otras cosas que son complementarias y que también obviamente suman un montón. En mi caso, cuando empecé a meterme en lo que es la ciencia de datos como tal, a mí siempre me gustó muchísimo la estadística, justamente la parte de negocios, obviamente ya tenía un background de programación, entonces fue como una disciplina que de cierta forma tocaba todas las áreas que a mí me interesaban. Y bueno, y a partir de ahí también estuve vinculada en lo que es la parte de, por supuesto, de ingeniería de datos, como dije antes, desarrollando proyectos freelancer, consultoría, formación. Al día de hoy también doy conferencias, gestiono comunidades, ¿no? Estoy como que un poco dividida mi tiempo en no solo en hacer crecer lo mío, sino que también en dar a conocer respecto a toda esta disciplina y todas las oportunidades que existen detrás de la analítica de datos. Órale, fíjate que qué interesante, ¿no? Esa parte de, ahora sí, a veces uno se involucra, ¿no? En ciertas áreas que pues, por Sin querer, ¿no? meramente, sí, por mera curiosidad, ¿no? Y como bien lo Total. mencionas, creo que pues por retos profesionales, ¿no? También creo que yo estoy
me identifico un poco con eso, ¿no? Porque pues yo también estoy así, ¿no? O sea, yo vengo de la parte de programación y de desarrollo de sistemas, pero también me surgió esa, pues como cosquilla, ¿no? Esa curiosidad de ver qué era la parte de, pues generación de modelos, ¿no? Cómo tratar los datos y todo ese tipo de cosas. Y pues es bastante interesante porque pues una cosa te va llevando a otra y luego a otra y la verdad es que se puede hacer una bola de nieve Y aparte bastante también interesante. ahí, aparte Ulises, acordate, y para mencionar también la evolución que ha tenido esta disciplina en los últimos años es impresionante. Entonces es un área que te mantiene constantemente actualizado en nuevas tendencias y también, por supuesto, como comenté antes, es un área que tiene muchas oportunidades para perfiles técnicos, para perfiles que no son técnicos y que en realidad desde lo que es el dato como tal, todas las personas trabajamos con datos, desde ese mismo lugar uno puede empezar a aplicar analítica. Entonces es algo súper transversal. Sí, sí, definitivamente. Por ejemplo, digo, te voy a hacer la pregunta que regularmente, pues yo actualmente doy clases, ¿no? De programación. Y las personas que empiezan a introducirse a esta parte de tecnología tienen esa incertidumbre, ¿no? De preguntarme, oiga, pues, ¿qué va a pasar, no? Por ejemplo, si va a haber todavía trabajo, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, por la revolución que tienen estos señores de OpenAI, ¿no? Con su producto estrella. Entonces, pues hacerte la pregunta, o sea, ¿tú cómo ves esta parte de inteligencia artificial, no? O sea, ¿crees que estamos todavía en una etapa bastante, pues, no sé, inicial, ¿no? ¿Crees que ya está madurando? ¿Cómo la ves en ese sentido? Yo creo que también es algo subjetivo, pero sí que pienso que estamos recién en una etapa inicial de todo este tema. En la práctica, porque en realidad si uno va a la teoría de la inteligencia artificial, es un concepto que se desarrolla más o menos a partir de los años finales del año 40, inicio del 50. Por lo tanto, el concepto de inteligencia artificial, de nuevo, no tiene nada. Lo que pasa es que en su momento, obviamente, no era aplicable porque no había una tecnología que acompañase, ¿no? Al día de hoy hemos sido capaces de desarrollar tecnologías que permiten esta evolución. Entonces, en términos prácticos, creo que recién estamos iniciando. En un concepto más teórico, creo que hay un camino más desarrollado. Y en todo lo que es el tema legislativo, también recién ahora se están empezando a desarrollar diferentes leyes que permitan complementar el avance de la IA. Desde mi criterio, como desarrolladora, como analista de datos, como científica de datos y como persona que trabaja con la tecnología todos los días de su vida, creo que la inteligencia artificial tiene que verse como una aliada, ¿bien? Una aliada que potencie nuestro trabajo, que facilite nuestro trabajo como desarrollador, que nos ayude a resolver problemas, pero pienso que estamos lejos de que la inteligencia artificial nos robe totalmente nuestro trabajo. Para nada, ¿sí? No tengo esa mirada, sino que lo veo como justamente una alianza, un aliado estratégico que va a permitir que como developers podamos ser mucho más productivos y en lugar de perder horas y horas en un bug, podamos resolverlo rápidamente y hacer otras cosas que aporten más valor, que mejore el servicio, ¿no? Que sea lo que hablábamos antes, optimice un proceso. Pienso que desde ese lado tiene que pensarse la inteligencia artificial y hacia ese lado también imagino que irán los avances. Claro. Sí, yo también concuerdo con eso, ¿no? O sea, ser un aliado más que un enemigo, pero creo que Vale. esa confusión tiene que ver con que pues no están tan inmersos, ¿no? Estas personas, ¿no? Entonces, pues sí tienen esa incertidumbre, ¿no? Así como de, oiga, pues realmente Normal. vale la pena, ¿no? Si voy a invertir, no sé, tanto tiempo para a lo mejor algo que no me va a servir, ¿no? Entonces, Sí, pues, porque, por ejemplo, bueno, yo creo que muchos de los factores que involucran el hecho de que salgan noticias de los programadores van a perder su trabajo o tal, así, es como mucho clickbait, ¿no? O muchas personas que nada más se enteraron de, o sea, es su primer contacto con la inteligencia artificial, no saben otra cosa más que lo que es OpenAI, y entonces como que sacan este tipo de comentarios, ¿no? O sea, ellos piensan, como dices tú, lo que me hizo muy interesante, lo que dijiste tú en ese momento es, por ejemplo, en la práctica llevamos este poquito tiempo, ¿no? O sea, llevamos muy poco tiempo en la teoría. Hay mucha teoría detrás, ¿no? Hay mucha teoría detrás. Entonces, mucha gente piensa que es algo de hoy, que salió como de un día para otro, ¿no? Como que fue algo así de que, Claro. como que alguien prendió un switch o un botón, pum, y ya se activó todo, ¿no? Y como que toda la información salió así. Entonces, creo que mucho de esta como incertidumbre proviene de... Desconocimiento, podríamos Ajá, decir, del ajá, mismo desconocimiento. exactamente, Por proviene eso de eso. también yo pienso que al día de hoy, ¿no? Más allá de la inteligencia artificial,
los trabajos que más predominan y lo que más va a desarrollarse en el futuro van a ser trabajos digitales. Entonces, siempre meterse en la industria de tecnología pienso que es algo positivo, más allá de que quizás hayan cosas que evidentemente la inteligencia artificial podrá automatizar, como toda revolución tecnológica y como toda la revolución en general de la humanidad siempre fue así. Cuando hubo un avance tecnológico, hubo cosas que se automatizaron, personas que han tenido que reinventarse, desarrollar otras habilidades, y de hecho pienso que así evolucionó siempre la humanidad y va a ser una tendencia de del mismo impacto. La inteligencia artificial va a revolucionar la forma en la que se realizan las cosas, en la forma en la cual trabajamos, nos comunicamos, eso es evidente y no podríamos hacer oídos sordos a eso, ¿no? Pero evidentemente a partir de esa misma evolución van a surgir un montón de otras formaciones, capacidades, talentos, habilidades que hay que desarrollar para poder justamente estar a la vanguardia. Pero yo creo que una de las cosas que más hay que mencionar para aquellas personas que se quieren vincular en el área de IT en general es que es un área de constante actualización. Bien, para que uno no quede, por así decirlo, desentendido o desvinculado del mercado, siempre hay que estar capacitándonos en las nuevas tendencias, en las nuevas habilidades que se van requiriendo y desde ahí construir una carrera profesional, pero sabiendo de base que lo que vos aprendiste seguramente al año siguiente ya no te sirva todo y tengas que desarrollar otra habilidad, otro conocimiento. Por eso, para mi criterio, eso es lo primero que todas las personas que me preguntan del área del TI, es lo primero que digo. Si vos querés hacer un bootcamp, estudiar 4 meses y no estudiar nunca más nada en tu vida, no es por acá, ¿sí? No es esto. Porque lo que vos estudiaste en 4 meses te va a servir, obviamente, pero al año que viene seguramente hayan cosas diferentes, nuevos frameworks, nuevos trabajos, proyectos que desarrollar, herramientas, y forma parte de mantenerse actualizado para justamente ser competitivo y poder subirse a la ola de lo nuevo que se vaya pidiendo. Y lo digo para nosotros, lo digo en general, a mí también. Todo el tiempo uno tiene que estar capacitándose y aprendiendo nuevas habilidades. Imagínense, chicos, si yo me hubiese quedado con lo que aprendí en la universidad hace 10 años atrás, nada, de hecho, nada de lo que hago al día de hoy, sacando SQL, fue algo que aprendí en la universidad. ¿Explicó? Sí, sí, no, ahora sí la parte de la actualización constante creo que es clave, ¿no? En esta parte de TI. Y como bien lo mencionas, pues siempre va a haber nuevas herramientas, siempre va a haber nuevas formas de hacer. Y yo también recuerdo que cuando iba yo en la universidad, ¿no? Nos pidieron algo que era un OCR, ¿no? Yo no entendía muchos conceptos de lo que estaban ahí, pero pues el doctor que nos enseñó eso, pues dijo, a ver, aquí está el código de MATLAB, ¿no? Traten de entenderlo y córranlo. Pues lo corrí, pero no lo entendí, ¿no? Y, y pues ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y Sigo hasta sin entenderlo. apenas ahora, ¿no? Que estoy retomando esta parte, entiendo muchos conceptos que en ese momento, pues, trataba de transmitirnos, pero pues obviamente estás en la universidad, estás aprendiendo y hay mucha curva de aprendizaje, ¿no? Entonces llegas a un momento en donde pues todo te hace clic, ¿no? Y empieza a tener sentido, pero sí debes de Ahí pasar. me complemento, Ulises, también con el tema del tiempo. Sí, hay cosas que requiere tiempo para interpretar. No, uno no puede pretender, y esto lo digo con la mayor de la humildad, ¿eh? Uno no puede pretender ser programador en un mes. Bien, eso no, tampoco funciona así. Pasa que hay muchas cosas que por ahí, bueno, por una cuestión de marketing o de mercado, hay mucha desinformación y bueno, pasa lo que termina pasando de que personas se meten en el área de IT solamente por un desarrollo profesional, que obviamente lo existe, pero también lograr ese desarrollo implica otros tipos de esfuerzo. ¿Bien? Y en el tema del tiempo, a mí también me pasa lo mismo y de hecho es así, hay conceptos que necesitas madurarlo, que necesitas procesarlo y que no lo puedes aprender de la noche a la mañana. Y llega un momento que lo vas interpretando y ahí llega un punto donde sí te hace todo clic y decís, ahora entiendo. Cosa que quizás en la facultad no lo terminabas de comprender. Pero en este aspecto también creo que hay que vincularlo con la práctica. No es solamente aprender algo teórico o hacer algún ejercicio, sino que luego yo en lo personal siempre pienso mucho y soy de ese tipo de personas que lo que trato de hacer lo trato de llevar a un contexto real que lo pueda interpretar, que lo pueda asimilar, que lo pueda comprender. Desde esa mirada pienso que es mucho más factible
desarrollar conceptos de IT, y más porque estamos hablando de cosas que son intangibles, ¿no? Es muy difícil entender un modelo de datos o un algoritmo de Machine Learning cuando no lo podés ver, no lo podés tocar. Entonces, los seres humanos estamos súper acostumbrados a entender lo que vemos, porque percibimos a través de los ojos. Y sin embargo, el software no lo vas a tocar nunca. Es algo que tenés que entender lógicamente y de forma conceptual. Por lo tanto, eso implica una manera distinta de pensar, lo cual requiere tiempo. ¿Bien? De hecho, también por eso es lo duro, ¿no? De vender software, ¿no? O sea, la verdad es que tienes un producto tangible, ¿no? Y pues como tú dices, llevas la muestra, se lo das al cliente, ¿no? Él lo examina, ve, no sé, a lo mejor si estamos Lo vendiendo. toca. Exactamente, sí, ¿no? O sea, tiene esa interacción. Lo trato de romper. Sí, lo trata de romper. Pero con el software, ¿no? O sea, le dices, o sea, ahí el valor que tú como vendedor tienes que hacer, ¿no? O sea, es diferente porque realmente tienes que encontrar si el cliente hace clic con el producto, ¿no? O sea, si ve el valor intrínseco dentro del dinero que él va a invertir, ¿no? Y eso es a veces lo complicado porque, pues, le puede resolver su problema, pero como no lo ve, no, como tú dices, no es tangible, pues a veces sí es, pues, difícil, ¿no? Hacer ese tipo de ventas, ¿no? Entonces sí, pues, es Totalmente. complicado. Oye, Sí, ahí complemento también con el tema de la automatización. Bueno, siempre hay que, el software, los datos en general, siempre lo tenemos que ver desde la perspectiva de qué es lo que estamos resolviendo, ¿no? ¿Qué problema de negocio estamos resolviendo con nuestro software, con nuestro modelo? Y recién ahí es como que se va a poder traducir eso en valor. ¿Sí? sí, definitivamente. Oye, Laila, No es tan fácil, igual. oye, apenas vi que, por ejemplo, de hecho te felicité, ¿no? Por tu curso ahí en Platzi, ¿no? De Databricks, ¿no? Y precisamente esta empresa no tiene mucho que anunció, ¿no? Su modelo de inteligencia artificial que lo iba a hacer open source, ¿no? Y vi que por Ujú. ahí, no sé si lo leí o no sé en dónde lo vi, que por ejemplo también estos señores de OpenAI se iban como que a unir a la ola, ¿no? De también liberar su modelo open source, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? ¿No? O sea, ¿qué crees qué impacto puede tener este tipo de, pues ahora sí, literal están estas empresas invirtiendo pues miles de millones de dólares, ¿no? En generar este tipo de tecnología y pues eh, darle el acceso a, pues literal, a todo el mundo. ¿Cómo crees que puede impactar en el desarrollo de este tipo de tecnologías? Bueno, qué buena pregunta, Ulises. Te diría que más filosófica que otra cosa. Chicos, todo el avance que tenemos al día de hoy de la tecnología, podríamos pensar que en gran medida, no todo, pero en gran medida es gracias al software libre. Bien, eso hace que se democratice el acceso, ¿no? Y que obviamente no solo con el software, sino que también con una educación que pueda ser accesible, uno pueda aprender, por ejemplo, un lenguaje de programación como Python, que nos permite hacer prácticamente todo lo que uno pueda llegar a necesitar. Creo que el impacto social siempre va a ser positivo, no le veo nada de malo en eso, pero bueno, como todas las cosas que a veces se abren de esta manera, pueden tener un uso indebido. Y eso es lo mismo que pasa con la tecnología. La tecnología en sí no es ni buena ni mala, es tecnología. Lo que pasa, lo bueno es lo que vos haces con eso, si sirve para ayudar a alguien o si sirve para, no sé, generar un daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología en sí va a ser eso, simplemente una tecnología que va a estar a disposición. Y bueno, lo que pueda llegar a pasar con esas tecnologías seguramente pasen cosas malas como pasa en muchos de los escenarios, pero también es importante poder prevenirlo, ¿no? Ya tenemos muchos años de conocimiento de cómo el impacto de democratizar ciertas tecnologías ha tenido un impacto negativo o positivo. Entonces creo que el foco está más bien en cómo lo podemos prevenir, no en el hecho de la democratización del conocimiento, porque en sí lo veo súper valioso. Y más para áreas o personas que no pueden acceder a eso. Claro. No, y ahora sí lo que te decía, ¿no? O sea, estas empresas, pues, literal, invierten miles de millones de dólares, ¿no? Para hacer funcionar estos modelos. Y, pues, tenerlos open source creo que también te proporciona a ti, ¿no? Que si quieres entrar a esto, ¿no? Ya tienes ciertas bases y eso, pues, también a aprender, ¿no? A cómo agarrar el modelo, ¿no? Que ya está y, pues, ahora sí adecuarlo a tus necesidades.
Sigo una persona ahí en Twitter que se llama, bueno, ahorita no tengo el nombre, pero está haciendo una inteligencia artificial que llama Zero Day AI, y la idea de esa inteligencia artificial es que tú le puedas hacer preguntas relacionadas respecto a ciberseguridad, ¿no? Y pues pues ahora sí, literal, es el chat GPT de la ciberseguridad. El cyber. Exactamente. Y él lo promociona en el sentido de que lo ve como una herramienta más libre, ¿no? Porque literal le puedes hacer preguntas de cómo desarrollar un troyano, cómo hacer un pentesting, hacer mucho tipo de esa parte de ciberseguridad. Y pues creo que como bien dices, ¿no? O sea, está este valor agregado e intrínseco de esta herramienta, pero también pues hay alguien que la puede ocupar para otros fines totalmente distintos al que fue creado. Totalmente. ¿No? Eso pasó siempre y va a seguir pasando siempre. Sí, no solo con la tecnología, con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Tú puedes ocupar un coche para traer una persona a salvarla al hospital, ahora la puedes hacerlo para quitarle la vida a alguien también, ¿no? Entonces es completamente como tú quieras usar la tecnología. Yo creo que la clave está ahí, y esto también es algo, un pensamiento mío de Laila, que la clave está en la educación, ¿sí? Si uno realmente quiere cosas y resultados diferentes, la clave está en la educación, pero no solamente en la educación de personas de nuestra edad, es desde chicos, desde chiquitos, cómo se puede mejorar y entender que los chicos, ¿no? Que ya nacen con un contexto digital, no tienen la misma cabeza que teníamos nosotros, porque ya están seteados de otra manera. Entonces, desde chicos hay que inculcarlos y explicarles y enseñarles cómo la tecnología puede ser algo muy positivo o también, como hablábamos antes, puede tener un impacto negativo. Entonces, creo que la base de todo esto, desde mi opinión, es la educación y la prevención, ¿no? La concientización de todo esto, que evidentemente cada vez va a ser mayor, porque va a haber más digitalización y es como ya tenemos un punto de no retorno, no se puede volver atrás. Ya tiene tiempo que leía yo en la revista Wired, ¿no? Un artículo donde decía que China estaba empezando a hacer una parte de regulaciones, ¿no? De estos tipos de algoritmos, porque, por ejemplo, algunos sitios, ¿no? Dependiendo de como que tu perfil, ¿no? Te mostraban unos precios y de si tenías como que un mal perfil te mostraban otros precios, ¿no? Pues estamos muy verdes, ¿no? Digo, al menos aquí en México, la verdad, yo lo veo muy, muy lejano, ¿no? Ver una parte de, pues, legal, ¿no? Que pueda contener este tipo de tecnologías, porque, pues, o sea, no está como que en nuestra naturaleza. Digo, al menos aquí en México no está muy democratizada la tecnología en ese sentido, ¿no? Y, pues, regularmente, pues, nuestros políticos, si no lo entienden, pues, no le prestan atención, ¿no? Entonces, o si no les toca sus intereses, pues, no ponen atención en ello, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que se va a ir desarrollando esta parte, ¿no? Pues ahora sí, este choque, porque literal es un choque, ¿no? De tener esta parte, pues, de herramientas, por así decirlo, libres, ¿no? Y pues tenemos la parte del gobierno que pues obviamente tiene que velar, ¿no? En cierto sentido los intereses pues, de la población, ¿no? Que estas herramientas pues no sean intrusivas, ¿no? Y que pues ahora sí no puedan afectar en la vida de sus ciudadanos. Bueno, ahí, Ulises, ¿qué te puedo decir? Yo creo que hay una gran desconexión entre lo que son los gobiernos actuales y lo que necesitan los ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Y no hablamos de partido político, no hablamos de países, hablamos de Latinoamérica en general. Creo que es algo que es transversal a todos los países que conforman Latinoamérica, Centroamérica. Hay una desconexión total entre lo que realmente se necesita y las capacidades que el gobierno tiene para resolver eso. Creo que el problema está en eso, ¿bien? Más allá de las cosas, cómo un gobierno se puede actualizar. Y bueno, y ahí ya entramos en un montón de debates sociales, políticos que bueno, no quisiéramos dar en este espacio, pero pienso que la idea o el punto de inflexión es en eso, que realmente las personas que ocupen cargos políticos sean personas idóneas y capacitadas para tener eso. Con eso ahí ya hacemos un gran avance, un gran paso. Pero hasta que eso no suceda, lamentablemente lo veo un poco inviable, ¿no? Un poco alejano de la realidad.
Sí, y es que como dice Ulises, muchas veces, y como lo acabas de mencionar, si las personas no entienden como tal, y no me refiero a que no lo puedan comprender, sino a que o sea, no está dentro de su interés general tocar ese tema, pues no lo van a hacer. Y a lo mejor tú le puedes explicar Sí, con manzanas. agenda, digamos, agenda de la política del país que se esté desarrollando, ¿no? Yo ahí pienso que todo lo que es tecnología debería ser uno de los puntos claves a desarrollar, porque de la tecnología viene todo lo otro. Como dije hace un rato, en un futuro la gran mayoría de los trabajos van a ser digitales. Entonces, al día de hoy no todo, pero la tendencia sigue siendo por ese lado. Entonces, si vos como país no podés resolver el tema de la educación y el acceso a los ciudadanos a esas herramientas, ¿no? Estás como que siendo contra la corriente, ¿me explico? Y lamentablemente es lo que pasa en la gran mayoría de los países en Latinoamérica. Eso no significa que sea la regla común aplicable a todo. Hay países que han tenido significativos avances en esta área, pero a mi criterio todavía falta bastante. Sí, como Singapur, ¿no? También hay que sí, ahí también creo que hay que involucrarse mucho como ciudadano, ¿sí? Sí. No solamente esperar que el gobierno haga, sino que uno como ciudadano también se Hacerse involucre escuchar, ¿no? muchísimo en O eso. sea, o sea, Hacerse. muchas veces, por ejemplo, nosotros pensamos que a lo mejor ellos entienden, bueno, que a lo mejor ellos ya saben de esa necesidad, pero como no, o sea, si no se expresa esa necesidad, pues ahí van a pensar que estábamos bien como estamos, ¿no? O Totalmente, no se puede hacer totalmente. así. Son las dos cosas. Sí, sí, total. Sí, pues eso que mencionas que se tenga uno que involucrar, pues creo que pues sí es correcto, ¿no? Porque pues obviamente pues si no hay necesidades, ¿no? Y si no hay como un movimiento o algo así que pues impulse este tipo de cosas, pues sí, como lo mencionas, pues sí es un poco complicado, ¿no? Porque si pues, no está dentro del tema, ¿no? O sea, si no está dentro del tema, pues ahora sí, si funciona, no le toques, ¿no? Total. Eso nos igual aplica para algunos programas, ¿no? Para la programación funciona también, chicos. Si funciona, no lo toquemos. Oye, y por ejemplo, digamos que, pues, ¿crees que tus habilidades de programación, ¿no? De desarrolladora de software se complementan muy bien con esta parte de inteligencia artificial o esta parte de desarrollo de modelos? ¿Crees que sí tenga Sí, uno que claro. tener ese background necesario para poder llegar a generar modelos de No, aprendizaje? no creo que sea estrictamente necesario. Sí te puedo decir que a mí me sirvió muchísimo tener un background técnico, pero eso no significa que si no tenés un background técnico no lo puedas hacer. Significa que lo podés hacer, pero vas a tener que esforzarte 2 o 3 veces más. ¿Bien? Y eso también lo tiene que tener en claro una persona que no tiene este conocimiento. Hay cosas que yo pienso que todo lo que uno aprende en la universidad obviamente sirve, te da una base, una forma de pensar, una metodología, que luego lo puedes ir adquiriendo con el tiempo, pero para aquellas personas que no tienen esa base de ingeniería o de estadística, por supuesto que tienen ese vacío, ¿no? Entonces poder llenar ese vacío implica más esfuerzo, más conocimientos, poder dedicarle más tiempo, ¿bien? Porque la curva de aprendizaje no va a ser la misma. Y eso es algo que todas las personas que quieran meterse en el área de tecnología en general, hablo, no de datos en general, tienen que tener bien en cuenta que son cosas que hay que tenerlo, hay que considerar. ¿Bien? No es me meto a aprender a programar siendo, no sé, cualquier otra carrera y me va a ir bien. ¿Te puede ir bien? Sí, pero es muy probable que te des contra la pared si no sabes esto, ¿no? O si no sos consciente de que hay cosas que vas a tener que aprender más, que vas a tener que profundizar más. Yo soy profesora, entonces siempre le digo a mis alumnos lo mismo, no se vayan a quedar con solo lo que vemos acá en clase, porque tenemos una clase de 2 horas, nada más, ¿bien? Y en 2 horas uno trata de dar los tópicos más importantes, pero creo que gran parte de lograr un éxito en la industria IT tiene que ver con tener este esfuerzo extra, ¿no? Que todos los tenemos que dar y que obviamente cuando estamos aprendiendo y no venimos de un background técnico, el esfuerzo es mucho más significativo. ¿No? Y fíjate que hay algunas personas como que se nos facilita un poquito más, ¿no? Pero hay otras que se les complica un poquito más, ¿no? Obvio. Entonces, pues es totalmente normal, ¿no? O sea, yo Sí, recuerdo que... aparte la programación no es para todo el mundo. Por eso te digo, o sea, ahí hay una cuestión
como diríamos en mi país, mucho vende humo, ¿no? O sea, cosas que bueno, uno quiere meterse en la programación por el trabajo remoto, para cobrar en dólares, etcétera, 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 lo cual es verdad. Existen, por supuesto, trabajos remotos que podés trabajar y cobrar en dólares, pero no es fácil llegar a eso. ¿Bien? Te cuesta mucho, por no decirte que muchos años, llegar a desarrollar eso, ¿no? Entonces, el tema acá está en eso, ¿no? En el esfuerzo. Y por ejemplo, también, no sé si viste ese meme donde está ahí platicando de hace tiempo todo el mundo quería un programador para trabajar y ahora hay muchos programadores queriendo trabajar, ¿no? Creo que también eso también es algo que cada vez están surgiendo más programadores, más desarrolladores, pues cada vez hay más competencia dentro del ámbito laboral, ¿no? Antes a lo mejor eran escasos, bueno, no escasos, pero había una menor cantidad o menos gente se dedicaba a eso y pues eran como más así. Ahorita cada vez hay más, se van formando cada vez más personas, ¿no? Entonces también genera que haya más competencia, ¿no? Más personas dedicándose a lo tuyo y pues también te cuesta un poquito más tal vez tener trabajo, ¿no? Te pueden vender muy padre que vas a ganar, Sí. puedes tú ganar en dólares, pero pues ya vas a competir con todo el mundo, ya no vas a competir con tu entorno nada más, ya tienes que competir con más personas para poder ganar ese puesto, al final de cuentas. Sí, ahí creo que en lo personal, y también esto es una mirada muy centrada en lo que yo creo, hay muchas personas que aprenden programación, sí, pero mucha de esa gente no tiene las bases para conseguir trabajo. Bien, o sea, creo que hay una falencia también en la parte de educación. ¿Explicó? Hay un montón de gente que sabe hacer solo una cosa y lo sacás de ahí y no sabe hacer otra cosa. Entonces, ahí también es lo que decía antes, ¿no? Este esfuerzo adicional que uno tiene que aprender un montón de tecnologías. En la programación es eso, no es aprender una sola cosa y nada más. Vos para ser programador, es verdad que luego vas a trabajar en un equipo, etcétera, eso está claro, no vas a hacer todo el software vos, pero tenés que aprender un montón de tecnologías, las integraciones. No es aprender una sola cosa, es entender cómo se integra con un ecosistema, con microservicios. Bueno, cosas que pienso que todavía la parte educativa ahí también no le da la talla, ¿bien? Pero bueno, son cosas que afectan también. Y por supuesto, complementando lo que decías, Jorge, es la marca personal. Yo creo que hoy en día la manera de poder, cuando sos junior, cuando empezás a trabajar, ¿cómo haces para destacarte del resto de personas? Bueno, yo creo que gran parte es con tu marca personal, lo que te hace único a vos. ¿Eh? Sí, O sea, pues, como decía, pues, o sea, ajá. venderte, hay que venderse hasta uno mismo, ¿no? O sea, en el buen sentido, ¿no? O sea, tienes que aprender Sí, a, es así en la vida, en el buen a, sentido de la palabra, ¿no? en serio, exactamente, o sea, sacar todos los, o sea, exigir lo más que puedas de lo que tú puedes hacer, y entre más gente lo pueda ver también, pues va a conocer esa parte. Pero sí es muy importante esa cuestión que dices, la marca personal. Y sobre Total, todo, poder también conectar con personas del otro lado, ¿no? O sea, yo veía que, o sea, no tanto es, o sea, sí es importante la constancia, ¿no? Y la generación de contenido, pero también que puedas explicarlo de la manera correcta, ¿no? Porque pues para ti a lo mejor es completamente claro y no voy a decir lo más sencillo del mundo, pero pues ya lo tienes dominado, ¿no? Entonces pasar esa parte que ya dominas a algo que pueda entender alguien que a lo mejor apenas está empezando o que necesitas que lo aprenda, híjole, sí es complicadete. difícil. Sí, es Sí, sí, difícil. sí. No, sí. Sí, porque tienes que ver cómo hacerlo, ¿no? Y no todas las personas lo entienden igual, ¿no? Hay unas personas que lo entienden más visualmente, como decía, ¿no? Otras personas que lo entienden Hay más con muchas la... formas de aprender. Sí, sí. Entonces, Bueno, tienes que aterrizarlo, ¿no? sí, ahí en ese sentido, complementándolo, yo también, como dije antes, gran parte de mi tiempo es docencia, entonces siempre estoy metida en este tema. Y la realidad es que no todo el mundo aprende igual, ¿bien? Lo que pasa que, bueno, que en un curso uno no puede ponerse, también me pasa a mí como docente. Si tengo 30 alumnos, no puedo adaptar mi contenido a los 30, ¿no? Para que cada uno entienda individualmente. No podría hacerse nunca, no es viable. Pero por eso es que les decía antes la importancia de poder seguir profundizando más. Porque un profesor te va a dictar y te va a enseñar, obviamente hay capacidades de personas que tienen para comunicarse, para explicar, eso está claro. Hay mucha gente que sabe muchísimo y no lo puede aterrizar. O al revés, hay gente que tiene muchas capacidades didácticas, pero no tiene el background. Entonces, encontrar el equilibrio entre esas dos cosas es súper difícil. Pero vamos a suponer que lo encontrás. Y obviamente uno como profesor a mí me pasa.
Si fuese por mí, les enseñaría 10 millones de cosas, pero no se puede. Hay una cuestión de tiempo que muchas veces te limita, de actividades, de los temas que tenés que ver. Entonces, ahí es la importancia de que uno no se quede solo con lo que ves en la clase, sino que digas, bueno, este tema me gustó o este tema no lo entendí muy bien. O sea, hablar con tu profesor y preguntarle, profe, ¿dónde puedo leer más de esto? Y el profesor, a ver, si realmente le interesa que uno aprenda, se va a tomar el tiempo para darte esa recomendación. Yo con mis alumnos siempre lo hago. Más allá del horario que tengo que tener, siempre me preguntan y bueno, dentro de las posibilidades que uno tiene y uno puede, por supuesto que siempre da lo mejor. De eso se trata la labor docente. Sí, la de acortar la curva de aprendizaje, ¿no? Yo siempre les digo, pues, oiga, si están invirtiendo en este curso, pues es porque quieren ahorrarse días o semanas de su vida, ¿no? Escuchándome a mí Total. y pues ahora sí tratar de no caer en los mismos errores que uno tiene, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, pues sí. Jorge, no sé si tengas alguna pregunta. No, pues yo cuando mencionaba hace ratito acerca de las bases que debe tener, de las bases que debes tener, por ejemplo, para todo el mundo del Big Data, mucha gente no entiende a veces qué es el Big Data o piensa que Big Data son más de 1000 registros, ¿no? O cosas así. O sea, por ejemplo, para llegar a ese punto, o sea, ahí sí que bases debes tener como, por ejemplo, para comenzar a trabajar con Big Data y decir el hecho de decir, ¿sabes qué? Voy a analizar esta información, ahí sí que background debes tener, porque a veces como desarrollador o puedes ser un desarrollador front y pues no tienes a lo mejor tanta base de la parte de ese tipo, ¿no? Entonces, para tú consideras en esa cuestión del Big Data, ¿cómo puedes iniciar ahí? ¿Qué base debes tener o cómo funciona más o menos? Bueno, que sea frontend y quieras trabajar en Big Data no te ayudan mucho. Debes tener y otros conocimientos. Siéndote sincera, ¿no? Acá Sí. siempre hablamos desde la honestidad total. Yo nunca digo algo o hablo de algo que no creo y no comparto o no pienso. Vos para desarrollar la parte de Big Data tenés que tener un fuerte conocimiento de lenguajes de programación. En este caso, al día de hoy, se utiliza mucho Python y Scala. Más allá de los lenguajes de programación, con eso no te alcanza. También tenés que saber SQL, todo lo que es la parte de procesos de ETL, algún servicio de orquestación. Hoy en día la gran mayoría de los servicios de Big Data corren en la nube, por lo tanto también tenés que saber cloud, tenés que tener idea de seguridad. Entonces, son muchas cosas. Bien, ahí nomás te dije como 7 o 8 tecnologías y me falta un montón más de conocimiento que tenés que saber para poder desarrollar lo que es la parte de Big Data, ¿no? Entonces, que forma un poco más la parte del ingeniero de datos, ¿no? Como el rol más orientado a eso. Y les podría decir que es el rol como que más técnico, ¿no? El más complicado de todo en el sentido del nivel de profundización y el conocimiento que tenés que tener en todas estas herramientas y además de, obviamente, la capacidad de poder tener una infraestructura tecnológica que soporte todo ese volumen de datos, el tema de la velocidad, las integraciones, un modelo de datos robusto, bueno, un montón de cosas que hacen que realmente se pueda implementar una solución de ese tipo. Lo que yo siempre digo es que muchas empresas quieren hacer Big Data solo por moda y en realidad no tienen los condimentos para poder implementar este tipo de arquitectura. Las grandes empresas son las que realmente tienen capacidad de hacer Big Data, porque mueven el volumen de datos, porque tienen una infraestructura para poder gestionar esos datos, porque tienen el dinero para pagar la infraestructura que implica tener ese tipo de tecnología. Entonces, son muchas cosas y muchos condimentos que evidentemente hay que tener en cuenta. Sí, como te decía, porque luego, por ejemplo, muchos hablan de Big Data. Bueno, te hablo en el contexto que luego yo he visto así de Big Data y, bueno, yo no soy tan consciente del Big Data, no lo conozco tanto, ¿no? Pero pues sé que 2000 registros no es Big Data, ¿no? Y hay gente que tiene esos, no, es que estoy trabajando con Big Data, pues estoy manejando más de 10,000 registros y yo, no creo que sea Big Data. No por ahí. No por ahí, pero, o sea, sí, no son 5 registros, obviamente, pero pues tampoco son la cantidad de registros que es Lo Big que Data. pasa es que el Big Data es un concepto que evoluciona. Si uno hubiese preguntado hace 10 años atrás qué era Big Data, te hubiese dicho 1 tera de datos. Hoy, el día de hoy, 1 tera de datos no es Big Data. Estamos hablando de escala de petabytes. Y capaz que en 5 años hablemos de escala de otra cosa. Entonces no es un concepto constante. Evoluciona justamente con el nivel de volumetría.
Entonces hay algo más importante, como dices tú, la volumetría como tal, ¿no? El peso como tal de... Eso te marca, sí, eso te marca tu norte, ¿no? Tu horizonte, el volumen de datos que vos estás trabajando. Y Big Data requiere tecnologías distintas, por ejemplo, se usa mucho todo lo que es data lakes, todo lo que son bases de datos no relacionales. Bueno, es otra infraestructura, lo que decía antes, no es la misma para mantener formatos tabulares, es otra cosa. Entonces, por eso también dije, y lo repito, no todo el mundo tiene para pagar una solución de Big Data, porque es costoso, tanto en infraestructura como mantenimiento. Por eso es que generalmente las grandes empresas son quienes tienen la capacidad de hacer este tipo de analítica mucho más avanzada. Ah, fíjate que en el episodio anterior estábamos platicando con Paul, ¿no? Que es DevOps en Story aquí en México. Y él precisamente también le preguntaba yo eso, ¿no? De que ahora sí que qué tan metido estaba, ¿no? O qué tan ya de lo que él está inmerso, pues ahora sí ya venía esta parte, no sé, de MLOps y cosas así. Y él precisamente es lo Sí, mismo que nos decía, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Pues no cualquiera puede tener esta infraestructura, ¿no? O sea, lanzar los queries a estos tipos de servicios, tienes que saber cómo los tienes que hacer, ¿no? Porque si no, imagínate, le va a llegar la factura al cliente de miles de dólares y pues en sí, miles de de dólares. miles de dólares y pues O te quedaste sin trabajo. sí, ¿no? Entonces, ni Perdón, me siquiera va a equivoqué. alcanzar para que te paguen lo que se supone que te tenían que pagar, ¿no? Entonces, Eh, pues sí, ¿no? O sea, es esta parte ya, pues, yo podría decir. Mucho más operativa. Sí, ¿no? Y Ujú. también creo que tendrías que tener un perfil ya, pues, mucho más especializado, ¿no? En ese sentido, o sea, eh, yo te preguntaba yo, ¿no? La parte de si hay que tener el background o no, porque al menos yo, mi consideración personal es, puedes empezar en la parte de tecnología, no sé, por un lenguaje desarrollador y cosas así, pero si quieres llegar a esta parte de desarrollo de modelos y eso, pues te va a ayudar, ¿no? O sea, no te va a estorbar, te va a ayudar y sobre todo, pues también vas a generar en ese lapso de tiempo estas habilidades que a lo mejor, pues van a ser necesarias para que puedas entender muchas otras cosas de este lado, ¿no? Entonces, yo lo veo así porque yo lo he experimentado, ¿no? O sea, yo vengo también de desarrollo y eso, y pues muchas cosas que he hecho de desarrollo me ayudan de este lado a comprender muchas otras Claro. cosas, ¿no? Y sobre todo, pues empezar a moverte un poquito más rápido, ¿no? Pero lo que dices, o sea, si no tienes esto, pues Yo pienso que, sí, como para también ir cerrando este tópico, chicos, tema de lo que es el conocimiento, ¿no? Si vos no tenés conocimientos de background, pienso que podés hacer análisis de datos y ciencia de datos. Y hasta ahí vas a llegar. Por lo menos desde mi conocimiento. A ver, no conozco a nadie que sea ingeniero de datos y haya estudiado recursos humanos. ¿Explicó? No digo que no puede llegar a pasar. A ver, puede haber un Bueno, caso atípico, outlier, uno, sí, pero generalmente ya con cuestiones mucho más avanzadas de analítica de datos, lo que es procesamiento del lenguaje natural, lo que es computer vision, ingeniería de datos, todas estas disciplinas que son súper, súper, súper específicas, sí pienso que la gran mayoría de las personas que las desarrollan tienen que tener un background, ¿bien? Pero bueno, como digo, puede haber casos atípicos y nunca hay que generalizar en la totalidad de los casos, pero con un background que no es técnico, desde mi criterio pienso que puedes irte para lo que es la parte de análisis de datos y ciencia de datos y bueno, desarrollar tu carrera en eso, ¿no? Pero ya para perfiles mucho más específicos, conocimientos como hablamos antes, Linux, administrador, servidor, ahí es muy difícil que realmente sin tener un background técnico puedas desarrollarte. No significa que no lo puedas hacer, ¿bien? Siempre está bueno por ahí pensar fuera de la caja, pero las realidades por ahí, a mí, desde lo que conozco y toda la gente que conozco en el área, siempre suelen ser personas de Haití, ¿no? claro. Sí, es como, no sé, si Jorge, yo o tú nos quisiéramos decir, dentro de un año vamos a ser médicos cirujanos, ¿no? Claro, Digo, como que, no no, sé. y es que, sí, por ejemplo, tiene que gustarte también, ¿no? O sea, porque a mí si me dices, oye, tienes que ser médico cirujano, la verdad, a mí la medicina, o sea, es muy padre y todo, pero no es lo mío. Yo veo sangre y digo, ay, hijos, ¿no? Entonces, cada quien tiene que tener también un gusto por hacerlo, ¿no? Precisamente, tiene que tener el perfil, como dices, el perfil. Por algo todos los que son así tienen ese perfil, ¿no? Alguien, como tú dices, de recursos humanos tal vez tiene otro perfil más humano, ¿no? O sea, y no porque no pueda hacerlo, sino porque no le llama la atención. Y si no te llama la atención, no le vas a echar ganas,
no le vas a poner empeño y no vas a llegar a lograr lo que tú quieres ser. Básicamente es eso. Totalmente. Así es. Pero sin médico está muy canijo. Pues Laila, ahora sí para ir cerrando, no sé, últimos comentarios, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar ahí en mi LinkedIn, Laila Shelly, encantada de poder conectarnos. También luego, chicos, les paso mi correo para que me puedan tener. Cualquier cosa ahí lo dejan en los comentarios del podcast. Y bueno, agradecerles el espacio. Espero que hayan disfrutado esta pequeña entrevista. De mi parte también me sentí súper cómoda. Y bueno, espero que también a la audiencia le llame la atención y estemos en comunicación. Genial. Jorge, últimos comentarios, ¿dónde te podemos encontrar? Pues un tema bastante interesante que nos platicaron, el que nos platicó, y pues la verdad estoy muy contento de poder seguir creciendo con este proyecto que tenemos. También tenemos ahí otro proyectito que se llama, otro podcast que se llama Entre Unos y Ceros. Es un poco más informal ese proyecto. O sea, acá es un poquito más técnico, más así, el otro es un poquito más informal. Nos pueden encontrar ahí también en ese podcast. A mí me pueden encontrar en redes sociales, principalmente en Twitter. Ahí estoy, como Jorge-Aviclam. O tengo mi página de internet que es nucleos.mx. Ahí pueden estar encontrando. Mi interés, más que nada, es la historia de la tecnología. A mí me llama mucho la atención la historia de la tecnología. Cómo ha ido evolucionando la tecnología. Todo esto que ha llevado a que la tecnología esté como hoy. Entonces, noticias tecnológicas, pues por el estilo, es lo que más me gusta a mí. Entonces me pueden encontrar ahí en redes sociales. Y muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Claro. Bueno, pues mi nombre es Ulises Serrano, ¿no? Me pueden encontrar como @Ulises Serranov en todas las redes sociales. Y ahorita tengo mucho tiempo, pero trato de escribir artículos técnicos de programación, de todas las cosas que estoy aprendiendo y que implemento. Entonces, pues por ahí podemos estar. Pues, Laila, nuevamente agradecerte por el espacio y el tiempo. Por favor. Y pues nos estamos viendo en un próximo episodio. Saludos a todos. Claro que sí. Gracias, chicos, por la invitación. Un abrazo. Bien.